de Dios, hermanos, en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Quiero que lo lean conmigo a una misma voz. Vamos a procurar no adelantarnos, no atrasarnos. Filipenses 4:19. Todos, dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, juntos, fuerte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oremos. Señor, bendiga su palabra. Háblenos al corazón. Denos una buena enseñanza. Y gracias por ser nuestro fiel proveedor. Bendiga a su pueblo en el nombre de Cristo. Amén. Hablar de Filipenses 4:19, hermanos, es hablar de uno de los textos más preciosos, porque en él encontramos una verdad. Dios es un fiel proveedor. Dios es fiel proveedor. Este es el tema, hermanos, que quiero tratar en esta mañana. Dios, nuestro fiel proveedor. Cada uno de nosotros el día de hoy tenemos necesidades. Toda la vida vamos a tener necesidades. Solo Dios es perfecto. Solo Dios es completo. Solo Dios no necesita nada. A Dios no le hace falta nada. Pero fuera de Dios, cada uno de nosotros, como niños, como adolescentes, como adultos, como personas mayores, solteros o casados, con dinero o sin dinero, todos tenemos necesidades. Necesidades materiales, necesidades de tener salud, necesidades en los asuntos matrimoniales, necesitamos en el asunto familiar con los hijos. En todas las áreas de nuestra vida tenemos carencias y necesitamos la intervención de Dios. Pero este versículo de Filipenses 4:19 nos enseña 4 verdades en este asunto de Dios, nuestro fiel proveedor. En primer lugar, hermanos, quiero que noten la palabra mi Dios. Esta palabra mi Dios, hermanos, es interesante porque Pablo no dice Dios suplirá todo lo que hace falta. No. Él dice mi Dios. Mi Dios. Una cosa es decir Dios y otra cosa es decir mi Dios. Una cosa es decir el Padre Celestial, otra cosa es decir mi Padre Celestial. Una cosa es decir Dios es el pastor, a decir, hermanos, mi pastor es Dios. Habla de una unidad y habla también, hermanos, de un asunto de que yo soy de Dios y Dios es mío. Es mi Dios porque yo he depositado mi fe en Él. Es mi Padre Celestial porque yo soy
su hijo. Él es mi pastor porque yo soy su oveja. Habla de una relación personal, íntima, hermanos, de parentesco, donde Pablo dice: yo he creído en Dios, he puesto mi fe en Dios y por eso Él es mío y yo soy de Él. Por ejemplo, Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Esto quiere decir que Dios es Señor. Pero si yo no vivo y no le hago caso a Dios, entonces no es mi Señor. Es el Señor, pero no es mi Señor. Si yo no me entrego a Cristo y no dejo que Dios entre en mi vida, bueno, yo puedo decir: hay un Dios, existe Dios, pero no puedo decir que es mi Dios, porque simple y sencillamente yo no quiero nada con Él. Es como decir: Dios es el Padre celestial, pero otra cosa decir: Él es mi Padre celestial, porque yo soy su hijo, y como hijo yo trato cada día de obedecer. Entonces el apóstol Pablo dice que su Dios, en el que él depositó su fe y su confianza, es el que le suple todas sus necesidades. Ahora, es muy interesante esta porción, hermanos, porque mi padre terrenal, él, a su manera, a su esfuerzo, suple las necesidades mías porque yo soy su hijo. Sin embargo, él no va a suplir las necesidades de los vecinos y de los amigos y de otra gente, porque dice: pues no son mis hijos. Y hay una razón. De igual manera, ¿por qué Dios tendría que suplir las necesidades de todos si no es Padre de todos? Y no todos son hijos de Él. Y aunque la Biblia dice que Dios, como quiera, manda bendiciones a sus hijos y no hijos, por ejemplo, dice que Dios hace que salga el sol o que llueva sobre justos e injustos, porque Dios es bueno, vasto y espléndido. Pero Dios, hermanos, siempre estará velando de los suyos, de sus hijos, de los que Él es su Dios, de quien Él es su pastor. Ojalá que usted un día pueda decir de Dios: mi Dios, porque usted también le pertenece a Él. En segundo lugar, el apóstol Pablo, hablando del fiel proveedor, dice en la segunda parte: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué nos falta, hermanos? Y la respuesta es: todo. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta al ser humano? Al ser humano le falta salvación. Cristo suple salvación. Al ser humano le falta un cambio de vida. Cristo puede proveerle un cambio de vida. ¿Qué necesita el ser humano? Necesita paz. Pues Dios puede suplir paz. Hay gente que le falta amor, Dios le puede suplir amor. Gente necesita protección, Dios le puede suplir protección. Hay gente que necesita guianza porque va sin rumbo, Dios puede proveer guianza. Dios puede suplir. Económicamente estoy quebrado, Dios te puede suplir un buen trabajo, puede suplir tus necesidades.
Dios puede suplirnos sanidad. Nos puede suplir el compañero o la compañera para nuestra vida. Dios nos puede suplir armonía en el hogar. Dios puede suplir cualquier necesidad, por difícil que sea. Dios nunca se rascará la cabeza batallando en algo que no puede hacer o batalla para suplir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y me gusta, hermanos, todo lo que os falta, porque sin importar el momento, ni la situación, ni la circunstancia, Dios nos puede suplir. Gente que literalmente enfermó en la pandemia, que literalmente no trabajó durante la pandemia y todavía está vivo. ¿Cómo le hizo? De una manera u otra Dios suplió, de una manera u otra Dios proveyó, de una manera u otra Dios lo sacó adelante. Si ahorita, hermano, perdiéramos el trabajo, nomás de pensar, usted diría, me vuelvo loco, yo no sé qué haría. Mi vida sería un desastre y un caos. Eso es lo que pensamos. Pero mi Dios puede suplir nuestras necesidades. De donde menos pensemos, hermanos, de donde menos pensemos, de la manera que ni creemos, hermanos, Dios nos puede suplir. La intervención de Dios, la provisión de Dios. Por eso, hermanos, a veces la gente recurre a la santería, a la hechicería. ¿Por qué meterse en problemas cuando hay un Dios que es el fiel proveedor? Suplirá todo. Ahora, hay que entender, hermano, que necesidades y necedades no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, hermanos, usted como humano, yo como humano, con la ayuda de Dios debemos de suplir las necesidades de nuestra casa. ¿Y por qué no? De vez en cuando, alguna necedad, algún capricho, algo que no lo necesito, pero me gustó. Bueno, si tiene, ¿por qué no? Dando por hecho que primero son necesidades. En el asunto de Dios, Dios quiere suplir necesidades. Y eso no quiere decir que Dios nos va a hacer millonarios, pero sí nos puede dar lo suficiente para vivir una vida mejor. Este asunto no es de suerte, ni Dios suplirá todo lo que hace falta. Salomón, siendo muy rico, necesitaba, hermanos, guiar un pueblo y le pidió a Dios que le proveyera sabiduría, inteligencia, capacidad para guiar. Y Dios le suplió. La viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17, después de cocer una torta y esperar la muerte porque estaba en miseria, dice la Biblia que Dios le suplió por todo un año sus necesidades. Luego en Juan 6, hermanos, una multitud de más de 5,000. Jesús, en una manera sorprendente y milagrosa, con unos peces y unos panes, le dio de comer a llenar a más de 5,000. Y aunque está escrito en la Biblia, hay gente que dice, son exageraciones, son mentiras, Créanme, hermano, que lo que Dios hace en nuestros días todavía nos puede sorprender más. De donde menos pensemos, Dios nos puede suplir todas
nuestras necesidades. Desafortunadamente, hermanos, nos desesperamos, murmuramos, hablamos, blasfemamos, cuando no debería de ser. El mismo pueblo de Dios, Dios los saca de Egipto con una manera milagrosa, cruzan el mar, llegan al desierto, y después de 3 días de estar en el desierto, tienen sed, y en vez de levantar los ojos al cielo y decir: Dios, si tú nos libraste de Egipto, de la esclavitud, del maltrato, del abuso y de todas las maldades que sufrimos, partiste el mar rojo, nos sacaste, nos tienes con vida, ahora el que nos des de comer y nos des agua para beber, no sería difícil para ti. Por favor, súplenos. Pero no, murmuraron, se enojaron, le dijeron a Dios: ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso para matarnos aquí de hambre y de sed? Y Dios se molesta y trae juicio sobre ellos. Y luego le dice Dios: caminen, avancen. Y dice que adelante, hermano, de donde estaban llorando, murmurando y juzgando, adelante, dice que había 12 fuentes de agua, 12 estanques de agua y 70 palmeras. Ahí estaba, ahí adelantito estaba ahí. Nomás hubieran orado y seguido, nomás hubieran orado y hubieran seguido adelante con Dios, y adelante estaba la bendición. Porque si alguien está al pendiente de proveernos es Dios. Humanamente, hermanos, humanamente existen muchos padres irresponsables que tienen hijos, hermanos, y por los vicios y por malas maneras de vivir, no hay buena alimentación para los niños, no los visten bien, viven enfermos. Pero Dios, siendo nuestro Dios y nuestro Padre, es el fiel proveedor. No por nada dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si alguien suple todas nuestras necesidades, es Dios. Y debemos de estar confiando en Dios, pidiendo a Dios, pero nunca murmurando de Dios, hermanos. Pero la tercera parte del versículo de Filipenses 4:19, hablando de Dios, nuestro proveedor, hermanos, fiel proveedor, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Esta palabra riquezas es preciosa, porque habla de la riqueza de Dios, de la abundancia de Dios, de la generosidad de Dios, de lo vasto que es Dios. Dios no es poquitero. Dios no es poquitero. Por ejemplo, hermano, en Isaías 55:6, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Por qué Dios es amplio en perdonar? Porque así de grande es la maldad de nosotros los seres humanos, y Dios es amplio en perdonar. Luego la palabra de Dios dice en Efesios 3:20 que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. A veces pedimos un trabajo y Dios nos da un buen
trabajo. A veces pedimos un hijo y Dios da gemelos. Dios que da más de lo que esperamos. En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si vamos a hablar de generosos es Dios, de vastos es Dios, de espléndido es Dios. Por ejemplo, en Juan 6, más de 5,000 personas con hambre, con 2 pececillos y unos panes. Dice que Dios suplió y dice que sobró, hermanos, 12 cestas llenas. ¿No le ha pasado, hermanos, momentos de la vida donde anda batallando para pagar la luz, batallando para pagar el agua, buscando esos 20 pesos que le faltan? Días después le sobra para pagar eso. Y usted nomás dice, mira, ¿cómo es la vida? ¿O cómo son las cosas? Mira, tengo hasta para pagar 10 recibos. Y hace una semana o hace 15 días no tenía ni para la pecera. Así pasa. Por eso en Filipenses 4, antes del 19, dice, en todo y por todo estoy enseñando. He pasado momentos de escasez y he pasado momentos de abundancia. He estado en momentos donde no me alcanza. Y he estado en momentos que me alcanza para varias veces suplir esa necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí el punto es que dice conforme a sus riquezas en gloria. Dios no es pobre, hermano. Mire, hermano, vino la pandemia. De repente, hermanos, hay una devaluación, de repente está la inflación, de repente las cosas suben. No vaya a pensar, por favor, usted que Dios está en crisis. Aun cuando estemos en crisis nosotros, aun cuando las ventas bajen, Dios es el fiel proveedor. Y de una manera u otra, Dios suplirá nuestras necesidades. A Dios no le afecta el clima, a Dios no le afecta el gobernante que sea, a Dios no le afecta. Miren, uno de los estados más saqueados que yo conozco es Veracruz. Veracruz es uno de los más saqueados por los gobernantes. Si usted viera, hermanos, la iglesia bautista Cristo viene en Macedonio Alonso, Veracruz. Hermano, un templo que no le pide nada a una catedral. Templo, hermano. Señor, en el rancho. Porque es un rancho, es un ejido. ¿De dónde? ¿De dónde? Y luego el Dios que tienen que no puede. Y de una manera u otra, Dios suplió para tener un templo muy digno. Dios es rico, hermano. Dios es vasto. Dios es abundante. Y es bien hermoso, hermanos, que Dios nunca anda Dios nunca anda escaso. Dios no dice, hey, quisiera ayudarte, pero hoy ando quemado. Como los familiares, ¿no? Imagínate que un papá nos ayuda o alguien nos ayuda, una tía, una abuela, y que nos diga, ay, mijo, ahora sí no puedo porque ahora sí ando bruja, no traigo feria, ahora. Y se da el caso.
Pero imagínense que yo le diga a Dios, Dios, ayúdame, tengo esta necesidad, y que Dios diga, ahora sí, hijo, ando muy gastado. He ayudado a tanta gente que ahora sí no traigo. No existe, hermano. Dios es rico. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque dice que Dios es abundante en amor, abundante en gracia, abundante en bondad. Es increíble, hermano, lo que Dios hace. Dios bendice su pueblo. Pero dejen termino, hermanos, con la última frase. Nuestro texto dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, y luego dice abajo, en Cristo Jesús. Esa palabra Cristo Jesús significa la firma, la firma. Cualquier papel, hermanos, que no tenga firma, no vale. Ni acta de nacimiento, hermano. Dice quién es mi papá y lo que trabajan y la edad y que soy mexicano, pero luego a mero abajo está la firma, hermanos, de el juez o la firma del oficial del registro civil. Si él no firma, esa no vale. Y aquí está diciendo que mi Dios suplirá todas las cosas que yo necesite porque Él es muy rico. Y luego dice, y aquí está mi firma de que esto es verdad. Aquí está mi firma de que esto es confiable. Aquí está mi firma de que esto es seguro. Nada de que quizás Dios puede suplir. Quizás Dios me puede dar, quizás, no, nada de quizás. Dije que mi Dios suple todo lo que me hace falta porque es muy rico, y abajo está la firma, Cristo Jesús. Y esto nos habla de confianza, de seguridad, de certeza. Porque, ¿qué pasaría, hermano? Ya sean nuestros padres o nuestros amigos influyentes, que nosotros decimos, yo conozco a fulano, a sultano, que en un momento dado nomás le hablo y él me saca del hoyo. Y si un día no puede, y si un día no quiere, y si cuando más lo necesitas no está, ¿qué? No nos queda más que Dios, porque Él siempre puede y porque siempre está y porque es lo más confiable en Cristo Jesús. Qué bonito es estar confiando en alguien que es seguro. ¿Sabía usted que ahorita nada es seguro? Pastor, hoy me siento, hombre, a pesar de la edad no me duele nada. De verdad me siento como de 15, 20 años. Y mañana, ¿qué tienes? No, hombre, no sé qué me pasa, nomás de repente me pegó un dolor. No, de repente me siento mal y papas, vamos al doctor y salimos con un problema grave. No hay nada seguro. Pastor, yo tengo un buen trabajo que no, ni de qué preocuparme. Lo sabemos. De repente, hermano, algo viene a la quiebra. Yo tengo un buen dinero guardado y yo... Hay gente que tenía dinero guardado, hermano, y cuando vino la pandemia se enfermó el papá, se enfermó la mamá, empezaron a gastar miles, 10 miles, 100 miles, se quedaron sin nada. No hay nada seguro, hermano. Nada. No hay nada seguro. Yo me quedo sorprendido, hermano, cuando viajo a los Estados Unidos y de repente en la carretera veo carros parados
y ni una chatarra. Todos se ven bien buenos, pero algo les falló. Porque no hay nada seguro, hermano. Nada es seguro. Seguro, Dios. Él lo es confiable, Él es lo mejor. Y dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, y luego la firma de Él. Lo digo yo, Cristo Jesús. Aunque es Pablo el que lo está diciendo, pone la firma, ¿no? De dónde está la confianza del apóstol Pablo. Dios es el mejor proveedor. Por eso le digo y se lo repito, usted y yo tenemos muchas necesidades, muchas. Simplemente el estar en paz consigo mismo. ¿Cuánta gente vive con remordimientos y en las noches no duerme? Le hace falta descanso. Él le puede dar descanso. Es que hay algo que me atormenta, algo que hice hace años y me atormenta. Él me puede dar su perdón y paz. Me puede dar tranquilidad. La necesidad más grande que tiene el hombre no es dinero, no es salud, no son cosas materiales. La necesidad más grande que tiene el ser humano es a Dios en su vida. Y una vez teniendo Dios en nuestras vidas, tenemos no por nada. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Si la necesidad más grande que yo tenía era de salvación, cambio de vida y perdón, y Él me lo dio con Cristo, pues todas mis necesidades son suplidas de una manera más fácil. Yo espero que Cristo sea su fiel proveedor. Y no que lo oiga como Dios puede, no, ni Dios puede suplir todas mis necesidades. Deje que Dios supla la necesidad de salvación que usted tiene, la necesidad de cambio de vida que usted tiene y la necesidad de perdón que usted tiene. Y una vez supliendo Dios su máxima necesidad, Dios podrá suplir todas y cada una de sus necesidades.